Vean, voy rápido con ustedes, espero que no se estén peleando y continuamos con esto. Dicen acá que ya hay Bradabun. Se dice que este lema de los que mandan para la última advertencia, así que van muchos ya. Vladi ya está pasando como el cuento de Pedro y el Lobo, Vladi y el dron. Bueno, el verdadero Pedrito y el Lobo es este Donald Trump. Ya ganamos, ya abrieron, ya está, controlamos, desminamos, que hoy se saca esta, ¿no? Ya desminamos todo el estrecho, vean acá. Esto que está pasando en Estados Unidos... en el tema de las bases estadounidenses, los drones y misiles iraníes han causado daños por valor de miles de millones de dólares a instalaciones de inteligencia estadounidense en toda la región. Pero lo peor, que el aparato de inteligencia ha sufrido desde su creación desde 1947. El Congreso está buscando los fondos para las reparaciones. La agencia está reconsiderando en dónde van a ubicar al personal de forma segura. Y luego lean esto en conjunto con el Washington Post, que han descubierto que el Pentágono se planteaba discretamente la pregunta más importante: si construir o no más de 200 instalaciones gringas que resultaron dañadas o destruirlas. Y así, entre las opciones que se van barajando se encuentra también el desplazamiento de la presencia hacia el oeste, hacia Jordania y el buque inundible, porque lejos del alcance iraní, los funcionarios lo consideraron una oportunidad única en una generación para reconsiderar la situación. La señal se vislumbra antes de febrero y el Comando Central ya había evacuado muchas de las bases, considerándolas demasiado expuestas para defenderlas. Un funcionario expresaba esta postura actual sin rodeos. Irán cree que estamos en los lugares tradicionales y no es así. O sea, Estados Unidos está saliendo, amigos. Por eso es como dicen acá, ¿no? Pedrito y el Lobo, de que ya gané, ya esto y lo demás, nada que ver. Miren a Arnaud Bertrand. Quienes apoyan a Estados Unidos van a cosechar los frutos de nuestra alianza. Canadá apoyó firmemente a Estados Unidos en el tema de Irán y estoy bastante seguro de que no está muy contento con los frutos de la alianza, porque quien apoya a Estados Unidos, amigos, ¿qué les está pasando? Piensen en Argentina en estos momentos donde la carne no es para el consumo nacional, ¿no? Más que la de burro. Sino que Estados Unidos quita este arancel a la carne e importan masivamente la carne que debería de haber sido para los argentinos. Ahora no va a quedar más que o pagas la tarifa adecuada y puedes comer un poquito que no sea carne de burro, o si no, pues vas a tener que comer carne de chito de burro, ¿no? Miren acá. La mayor ironía de todo esto es que iniciaron la guerra porque desde este punto de vista de Estados Unidos, estas llamadas sanciones máximas de presión no estaba funcionando, y ahora 6 meses después, dado que la guerra no funcionó, vuelven a las sanciones y las rebautizan como operación marginado económico, ¿no? Outcast económico. O sea, amigos, no están pudiendo hacer esto, ¿no? Mira, creo que esta puede ser la conclusión racional a la que están llegando bastantes países. ¿Estoy interpretando esto mal? Básicamente le están diciendo al resto del mundo que utilicen el sistema bancario chino o aténganse a las consecuencias. ¿Trabaja para Estados Unidos o para China? Pues es que, amigos, ya vean incluso la respuesta de China a esto. Mira, Estados Unidos no es derecho internacional y esto no es un mundo unipolar. China rechaza una vez más lo que denomina como las sanciones unilaterales ilegales contra Irán, afirmando que las medidas sin fundamentos en el derecho internacional y sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU no deben de interferir en la cooperación normal entre China e Irán. Pekín advierte que la guerra económica y que las tácticas de máxima presión no van a resolver esta crisis, sino que solamente avivarán las tensiones, van a crear mayores riesgos de perturbarán el orden económico y financiero mundial. China también está dejando clara su postura. Tomará la medida necesaria para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, y esta declaración se produce después de que Washington lanzase la operación Marginado Económico contra Irán el 24 de agosto, ampliando sanciones y advirtiendo a los países, incluidos China, sobre el comercio continuo con Irán. Y esto, amigos, ¿qué pasa también con el contexto de Brasil, no? Que Estados Unidos ya le ha puesto, bueno, Donald Trump, aranceles, vean. Brasil da un respiro a los exportadores tras verse afectados por aranceles gringos. El gobierno le va a permitir a sus empresas afectadas extender ciertas exenciones fiscales por 1 año, más si es que estos aranceles estadounidenses interfirieron con las exportaciones que se tenían planificadas. Básicamente, el sistema de devolución de impuestos de Brasil permitiría a las empresas importar materiales sin tener que pagar ciertos impuestos, si estos se utilizan para fabricar bienes de exportación, ¿no? Como vehículos. Pero si una empresa planeaba vender estos bienes a Estados Unidos y los nuevos aranceles lo impiden,
puede perder el plazo de exportación y por lo tanto ese beneficio fiscal. Así que Brasil les está dando a estas empresas tiempo adicional, siempre y cuando puedan demostrar que la venta a los gringos ya estaba planificada antes de la nueva medida. Es un pequeño respiro fiscal mientras los exportadores resuelven los problemas de los aranceles. Que esto no se va a resolver pronto, amigos, pero también Estados Unidos se está dañando a sí mismo. Incluso Canadá anuncia el día de hoy aranceles de represalia sobre los bienes gringos por un valor de 19.940 millones de dólares, con diferentes porcentajes según el producto. Y esa cifra coincide ya con el coste de un nuevo arancel impuesto en la Casa Blanca. Aquí se trata de la muestra de apoyo financiero de los canadienses afectados por este recrudecimiento de la guerra comercial. Los nuevos aranceles van a entrar en vigor el día 8 de septiembre. Se van a aplicar aranceles al 50% de los sectores importantes, como lo son el acero y el aluminio, que acuérdense que Estados Unidos literalmente casi la gran mayoría de su aluminio la importaban desde Canadá. ¿Qué va a pasar con las cervezas, los refrescos que tanto aman los gringos? Estados Unidos importa miles de millones de dólares en metales en bruto de Canadá para abastecer su industria automotriz. Prepárense para sacar la bicicleta swing. ¿Qué será eso? ¿De bambú? No, amigos, ya que es que Donald Trump está destruyendo su economía. Y aquí está, mira. Es lo que acabamos de ver. Automóviles se mantienen en 25%. Esa es la respuesta de Ottawa a los aranceles de 50% que ha impuesto Washington tras el fracaso de las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Ya teníamos un acuerdo. Y de repente llegan los nuevos, pues esta gente de confianza de Donald Trump. Dicen, pero ¿sabes qué? Tú no vas a poder hacer acuerdos comerciales, no vas a comerciar con China, no vas a comerciar con con el otro. Y dicen, no, ni madres, o sea, ¿tú quién eres para decirme que yo no puedo, pues, hacer lo que yo quiera, ¿no? Se trata de libre comercio, ¿no? Entonces, ni madres, vete a la, ya sabes qué. El golpe es lo suficientemente fuerte como para poder causar daño, pero no lo suficiente como para interrumpir la mayor parte de la cadena de suministro norteamericana. No hay nuevas negociaciones programadas, pero para dos economías unidas durante décadas, esta antigua posición ha quedado ya obsoleta. Y vean, amigos, primer ministro de Ontario, Doug Ford, también declaraba hoy sentirse terrible por los gringos. Ford afirmaba, mira, el número de empleos ha disminuido en Estados Unidos solamente el mes pasado, mientras que en Ontario se crearon 52,000 empleos, más que todo Estados Unidos en su conjunto. La provincia es el motor económico de la industria automotriz canadiense y además lideró la creación de empleos entre todas las provincias canadienses el mes pasado. Estas declaraciones de Ford se producen un día después de que la amenaza de Donaldo de aumentar estos aranceles a 50% sobre los automóviles, camiones, autopartes y acero canadiense. Estos aranceles entrarán en vigor el día 1 de enero. No es la mejor manera de comenzar el año, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar, incluso cuando vengan los midterms y Donald Trump pierda. ¿Qué puede suceder después, no? Cuando ya no tenga poder, incluso hasta le pueden hacer el impeachment y demás. Y así los canadienses llevan meses también boicoteando productos gringos por las amenazas de Trump. Hasta varias provincias han quitado su alcohol de los anaqueles, pero cuando planteé eso en Maciosare, dice Kurt Harvard, ante sus amenazas a México, varios derechosos perdieron los estribos, entreguistas y serviles. Y es que desgraciadamente en México, amigos, no sé, ese es como un chip, ¿no? Viene desde tiempos de la Malinche y todavía lo vienen arrastrando muchos que todavía traen parte de su ADN, ¿no? Y es así, cuando ven a una persona blanca, luego, ¡ay! Jesús, María y José y demás, ¿no? Pero pues ahí están, es la disidencia mexicana, son aquellos que en el caso, por ejemplo, del complejo Doña Florinda, Stephen Candy, ¿no? ¿Cómo es? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a ir contra los gringos y demás? Bueno, ¿qué pasa con los surcoreanos? También se está volviendo rápidamente en contra de los gringos. Una nueva encuesta de Pew Research revelaba 55% ahorita tiene una visión negativa de Estados Unidos frente al 39% del año pasado. ¿Y qué está pasando? No nada más con Estados Unidos. El buque inundible, ¿no? ¿Quién los ve positivamente en el mundo? Bueno, este es el primer resultado mayoritariamente negativo en más de 20 años. No se trata solo de una mala cifra. Solamente el 57% considera a los gringos un socio confiable. Es la disminución con respecto al 83% de 2022. Las políticas de Donald Trump no ayudan precisamente y el 85% no le gusta el manejo de los aranceles.
aproximadamente 3/4 desaprueban su manejo de Irán. Y el número de surcoreanos que cree que los gringos ayuden a mantener la paz y la estabilidad del mundo, bueno, esta cifra se desplomó del 74% al 47%. O sea, ya no los ven como el policía del mundo. Un enorme camino de cambio de opinión hacia un aliado de 73 años, ¿no? Ya está, amigos. Ya fue. Y vean, Trump, resentido por la decisión de Seúl de no entrar en su guerra contra Irán, vuelve a arremeter. Basándome en mi excelente relación con Kim Jong-un de Corea del Norte, no me alegro que los gringos hubiesen accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Estos ejercicios no solamente son costosos, con gran parte de estos costos sufragados por Estados Unidos, como siempre, ¿no? Que siempre grita así, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que desde que Donald Trump fue presidente se ha mostrado respetuoso y no amenazante. Por lo tanto, y dado que ya era demasiado tarde para cancelarlos, instruía al secretario de la guerra, Pete Hegseth, para reducir sustancialmente estos ejercicios militares conjuntos, aunque no tenga mucha relación. Recientemente le preguntaba al presidente de Corea del Sur si querría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán y me respondió: no, gracias. Gracias por su atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. No, hombre, amigos, ya esto, Donald Trump está literalmente arrasando con lo poco que tenía Estados Unidos de poder tener aliados, de poder seguir impulsando todas estas falsas narrativas de que ellos eran la democracia, que iban a ir en contra del que es que el comunismo y todo lo que se inventan siempre, ¿no? ¿Qué está pasando ya con muchos países latinoamericanos donde la gente ya, pues ya despertó, ¿no? Vean lo que está pasando ahorita ya en Argentina. Mira, Mohamed Bagheri, el día de económico también 5 segundos después. ¡Ay, se burla! ¿Por qué querría volar por los aires el sistema financiero global? Señor, esto no es Normandía. Es una noche de improvisación y olvido su propio guión, ¿no? Porque es un caso... Pero, ¿por qué quiere volar la economía? A ver, tú en el frente. Usted está describiendo que esto es el día D económico, ¿no? Pero esto no fue una amenaza de invasión. Y no es como que Estados Unidos le diera un tiempo de límite a Alemania. ¿Por qué no imponer las sanciones hoy? Le estamos dando a todo mundo la oportunidad de remediar su comportamiento, porque querría volar todo el sistema financiero mundial. Creemos que es importante, como lo he dicho, que la gente tenga un periodo de curación para que sepa que lo haremos bastante rápido y bastante serio. Las sanciones secundarias son una herramienta bastante poderosa. Y esto es como lo que actuamos, ¿no? Contra el terrorismo y su financiación. Y en este departamento, la razón por la que podemos usar sanciones secundarias es porque no las usamos continuamente. Bueno, es lo que siempre hace Estados Unidos. Así que esto es un tiro de advertencia. Y cuando esté apropiado el nivel de las expectativas y que la gente no quiera cumplir nuestras expectativas, entonces lo que esperamos y esa nación que van a dejar el dólar, el sistema del dólar estadounidense, ¿no? O sea, te vamos a cortar todo. Gracias a todos, ¿no? Prepárense, amigos. ¿Qué es lo que dice este señor, no? Goy Fuentes, mira, ¿qué es lo que dice? Nombró este verdadero cuello de botella de cualquier campaña de presión en contra de Irán. Estados Unidos no puede presionar realmente a Teherán a menos de que logre que China coopere o imponga sanciones secundarias a Pekín, porque China sigue siendo el principal comprador de petróleo iraní, 90%, amigos. Omitir esta parte dejará la estrategia incompleta. China aún se lleva la mayor parte del petróleo iraní. Washington puede apuntar a petroleros e intermediarios, pero una vez que la presión llega al destino real del crudo,
corre el riesgo de convertir una campaña regional en un enfrentamiento comercial total. La prueba más dura de si Estados Unidos estará dispuesto a presionar al país que mantiene fluyendo los ingresos petroleros de Irán. La cosa es que el 24 de septiembre supuestamente va Xi Jinping a Estados Unidos, ¿no? Ahora, 60 entidades han sido sancionadas el lunes. Todos los bancos chinos importantes quedaron fuera de la lista. Esto nos da a entender que Estados Unidos tiene miedo de hacer algo que vaya en contra del interés chino también por esta parte, ¿no? Mira, las compras chinas de crudo iraní financiaron casi 45% del presupuesto de Teherán el año pasado, según un informe del gobierno de los gringos en marzo. Este dinero nunca tocó el sistema SWIFT, es decir, el aparato que Estados Unidos maneja para que se mueva el dinero alrededor de todo el sistema financiero mundial. Pekín ha construido aeropuertos, redes eléctricas dentro de Irán, en lugar de transferir pagos. Estos bancos respaldados por los estados prestan a las refinerías tipo tetera que procesan el petróleo. Y el Tesoro dice que los registros de propiedad se van a reescribir para hacer que los petroleros iraníes parezcan chinos. Esa es una arteria. La operación Exiliado Económico golpeó a las firmas privadas en los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Malasia, Hong Kong, Francia, Gran Bretaña y China. Se detuvo antes de llegar a las instituciones que mueven el dinero. Scott Bessent dice que una gran institución financiera va a ser nombrada para el final de semana, pero hasta que ese nombre sea el de un banco chino, la pregunta del experto de sanciones Brett Erickson sigue en pie. ¿Qué es lo que se está gestando Washington? Su prestigio para una estrategia pues con tan pocas probabilidades de funcionar, ¿no? Y Adrián Maldonado, mi estimadísimo, muchas gracias por ese superchat que me brindas. Gracias a todos los que están presentes. Dice acá Fanú que la geopolíticos que seguimos daban también estos datos, también otras cosas de la región, del tema, le dicen a Changoleón. Bueno, miren acá, ¿no? O sea, vean, el secretario del Tesoro esencialmente le está consiguiendo la corriente de Washington de alrededor 950,000 millones de dólares que quieren seguir recomprando. ¿Qué, amigos? Bonos del Tesoro de Estados Unidos saltándose ¿a quién? A la Reserva Federal. ¿Y esto qué va a hacer? Van a tumbar más el dólar. Le va a otorgar capacidad financiera considerable después de que el Tesoro duplicase sus compras previstas de bonos del gobierno más antiguos. Este enfoque inusual puede también permitir al Tesoro influir en el rendimiento a largo plazo sin depender de la Reserva Federal. Y aunque los funcionarios no han especificado cuánto de este efectivo puede utilizarse realmente, así que, amigos, prepárense para salvar su dinero en oro, en Bitcoin, porque están desesperados. Por eso también el tema de acelerar el tema de la guerra. Mira, Robert Pape, las sanciones económicas se venden como la alternativa a la guerra, pero según él, pueden convertir esto en una trampa de escalada. Pape argumenta que la campaña de la máxima presión económica de Trump puede tener éxito tácticamente e infligir un enorme dolor al económico Irán, mientras fracasa estratégicamente al no obligar a Teherán a rendirse. Pero en cambio, esto lo que va a hacer es endurecer al régimen y hacer más probable la represalia. Este registro histórico es feo. Por ejemplo, Pape señalaba en Japón de 1941, cuando las sanciones petroleras gringas habían ayudado a convencer a los líderes japoneses de que estaban enfrentando una extinción política y económica. Su respuesta fue Pearl Harbor. Irán puede, y ya lo dijeron, si esto se mantiene así, van a atacar y a todas las naciones que también les hagan esto, ¿no? De que cumplan lo que Estados Unidos dijo. Amigos, si esto es lo que quiere Estados Unidos, Irán puede enfrentarse a un cálculo similar. Si las sanciones están diseñadas para eventualmente destruir a su régimen, Teherán tiene menos razones para simplemente absorber este castigo y esperar. Y así que tiene todas las razones para contraatacar. Irán tiene miles de millas de fronteras terrestres por las que los bienes sancionados aún pueden circular. Y cerrar estos corredores requiere que fuerza militar, potencialmente arrastrando a los gringos más profundamente a la guerra, solamente para hacer que las sanciones funcionen. Así que la advertencia de Robert Pape es brutalmente simple. Las sanciones pueden no ser la salida de la guerra, pueden ser el camino hacia la próxima escalada. Ojo, están comprando tiempo para después de los midterms. También
Bessent había ordenado a sus soldados iraníes que depusiesen las armas e hizo referencia a la caída del muro de Berlín. El politólogo Robert Pape afirma que solamente disipó cualquier duda sobre el objetivo de reemplazar al régimen, lo que cambia la perspectiva para todos los iraníes. Aproximadamente 20% de la población, decenas de millones de personas que están vinculadas a ese gobierno y que acudieron al funeral de su líder supremo. Una vez que comprendan la naturaleza existencial de esto, van a luchar hasta el final. Sí, o sea, obviamente no se van a rendir. Y ya lo dijeron, nosotros no somos Venezuela. Aquí las sanciones se venden como la salida de la guerra. Ya han sido la entrada a ella desde 1914. Mira, han pasado 30 años estudiando bloqueos junto a las campañas de bombardeos. Los llama las dos grandes trampas de escalada. Son propensos a ser tácticamente exitosos y estratégicamente fallidos. Sí, morderán, dolerán y endurecerán al régimen en lugar de derrocarlo. Entonces llegará el daño real, porque las sanciones fallidas van a jubilar el argumento de que la fuerza es el último recurso, preparando al país para ejercer la presión para recurrir a ella, ¿no? Y aquí está otro también. Sí, China logró lo que la arquitectura de seguridad tradicional del Golfo no pudo. Mientras los misiles volaban y el estrecho de Hormuz permanecía bajo presión, Pekín redujo discretamente la importación de petróleo de 3 y 5 millones de barriles al día. Recurrieron a sus propias reservas, ¿se acuerdan que al inicio lo decíamos? Y el resultado fue precios del petróleo que nunca alcanzaron el impacto $100-120 que muchos habían previsto. El panorama general es menos indulgente, y es que el precio del gas natural licuado en Europa, Asia Oriental ha subido 40% más. Las economías emergentes de Asia y sus consumidores de bajos ingresos están absorbiendo los aumentos del costo más pronunciados, con una capacidad limitada para cambiar de combustible. Y esta relativa estabilidad del petróleo, por el contrario, va subrayando el creciente peso de gestión de las reservas de China y esta flexibilidad de la demanda de equilibrios globales. Esa capacidad está configurando ahora el resultado de los mercados de forma más directa a la presencia militar estadounidense de larga data, garantizando seguridad energética del Golfo durante décadas. Los productores del Golfo, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, ya respondieron de la misma manera. Están reevaluando la fiabilidad de garantías de seguridad gringa en medio de su incertidumbre política y ampliando los vínculos económicos con China como cobertura. 6 meses después del inicio de este conflicto, el cambio duradero pudiese también no deberse únicamente al aumento del precio del combustible. Se trata de un orden energético más multipolar, en el que los gobiernos regionales van a priorizar la flexibilidad, compromisos de seguridad de los gringos que tienen menor peso automático y una demanda y las reservas chinas que desempeñarán un papel estabilizador más importante. Sus amigos, Estados Unidos, Donald Trump sigue minando la capacidad de Estados Unidos de mantenerse como la potencia mundial. ¿Qué decía Ismael Bagheri, no? El ministro de Asuntos Exteriores de Irán? Este día D económico de Estados Unidos es puro acoso. Él señalaba, ¿no? Bullying. Que obligará a los bancos, a las empresas y a los gobiernos a cortar lazos con Irán o van a enfrentar sanciones gringas, va más allá de presionar a Teherán. Esto redefine quién tiene el control del comercio global. Él apunta a esta pelea arancelaria de Canadá como la prueba que incluso los aliados pueden ser exprimidos por salirse de la fila. Amigos, es que incluso hasta México, ¿cómo estamos, no? Tenemos literalmente la pistola apuntada a nosotros por parte de Estados Unidos. Ese es el sistema del dólar haciendo el trabajo pesado. E incluso no es extraño la amenaza que suelta Estados Unidos ayer, sobre pretexto de cuidado, en Mexicali va a pasar algo, ¿no? Porque si pasa, aunque sea una falsa bandera, viene la intervención, Como Canadá ya dice, ni madres, y se levantó. Si México se levanta, amigos, Estados Unidos depende de nosotros en el contexto de muchos de sus bienes manufacturados intermedios. Si en México, Estados Unidos se cae. Así. Y sobre todo también si los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Se levantan, adiós Estados Unidos. Mira, es el sistema del dólar haciendo el trabajo pesado. Estados Unidos puede ofrecer acceso a su sistema o amenazar con bloquear a entidades fuera de él, ¿no? Que se les acabó el dólar. Bueno,
Las sanciones secundarias funcionan porque tanto comercio global aún pasan por este billete verde. Mantener a Irán aislado o forzar al mundo a elegir los bandos. De cualquier manera, la palanca se queda con la moneda que maneja la plomería. Y acá vean, un funcionario gringo, y ojo con esto, ¿no? Axios, que son los estenógrafos del aparato estadounidense, le dice que Irán ya perdió el estrecho, Washington lo controla ahora. Sí, un funcionario le decía a Axios que los iraníes ya no controlan la vía marítima y que los gringos son los que lo hacen. Explicaba cómo están las cosas. Mira, ahora mismo no estamos negociando con Irán, los estamos apretando. La presión puede llevar a iraníes de vuelta a la mesa. Solamente 2 de 255 cruces este mes usaron abiertamente la ruta respaldada por los gringos, con el resto que están operando en la oscuridad o tomando una vía de administra Irán. Irán y Omán han pasado hoy redactando un corredor de envío temporal propio y el control de una vía marítima que se va a ver reflejada de quién se pide permiso de los barcos, ¿no? Incluso Donald Trump amenazó que iba a bombardear incluso a Omán, ¿no? No, los vamos a arrasar y que, o sea, amigos. Trump anuncia hoy que la armada gringa ha retirado, ojo con esto, todas las minas principales del canal de navegación del estrecho de Hormuz. Es una excelente noticia para los petroleros. La operación, que duró varios meses, fue discreta. Reducieron la influencia de Irán en los mercados energéticos mundiales. Este desminado también se puede servir a Trump para tantear el terreno y tantear una posible solución al conflicto actual. Esto es una publicación que hizo en Truth Social. Trump declaraba: he notificado a Irán que cualquier barco que coloque nuevas minas va a ser destruido de forma inmediata y sistemática. Irán ha desplegado decenas de minas en el canal central del estrecho durante la guerra. El peligro para los barcos ha afectado el flujo mundial del petróleo y gas natural. Pero ojo, porque hay unas... ¿Cómo son minas que dispara Irán? A ver. Iran Mines. Porque había unas especies que eran como... las lanzaban a través como de misiles. Que es porque Fire Sea Mines es esta, ¿no? Irán es el primero en disparar públicamente minas marinas mediante MLRS. Son importantes maniobras durante las maniobras navales de 2025. La IRGC utilizaba misiles para desplegar minas marinas en el estrecho de Hormuz. Se ha convertido en el primer país en mostrar tal capacidad. Significa que ya no necesita método tradicional para utilizar barcos para colocarlas. Entonces, esto que dice Donald Trump no tiene caso, ¿no? Mira, Departamento del Tesoro de los gringos advierten a marineros y compañías navieras que van a poderse arriesgar a sanciones o penalizaciones simplemente por responder a las solicitudes de información de los organizadores iraníes vinculados al estrecho de Hormuz, incluso si no hay ningún intercambio de dinero. La OFAC ha mencionado específicamente a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, a la Compañía de Seguros Marítimos del Golfo Pérsico y a la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe, tras advertir previamente que este pago de peajes de tránsito iraníes también pueden infringir sanciones. Así que este abanico de sanciones se ampliará desde no pagues a Irán hasta ni siquiera le respondas del correo electrónico. Imagínense, amigos, o sea, ¿quién es el que verdaderamente quiere controlar todo el reparto del queso? Estados Unidos. Que esto, cuando vaya y alguno de estos libertosos te diga: no, es que libre mercado y abajo los comunistas o los zurdos, rojillos y que no sé qué, señalen todo lo que está haciendo Estados Unidos desesperado, llevando al mundo a este entorno. Una hambruna masiva que ya va a causar Donald Trump, una crisis económica por todo esto. Y vean, según Al Arabiya, Estados Unidos ha propuesto levantar el bloqueo y las sanciones a cambio de la apertura del estrecho de Hormuz, el cese de ataques a los aliados de Irán. Pues bien, parece que alguien está suplicando de nuevo un acuerdo para abrir rápidamente el estrecho, y ese no es Irán, ¿no? Ojo, esto según Al Arabiya, ¿no? Sí. Mira, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán ha revelado los términos en los que se va a negociar con Omán. Ningún buque de guerra en el estrecho. Punto. Ningún buque militar, si es que se ejecute este acuerdo, recibirá permiso para transitar por el estrecho de Hormuz. Y cuando se le preguntaba sobre si esto se refiere también a la armada no regional, respondió: mira, no, ningún buque militar. Solamente se aplicará al paso de buques comerciales, y este es el punto más importante.
Tiene razón que es importante. La quinta flota gringa transita por Hormuz para llegar a Bahrein y según estos términos, la vía marítima que Washington consideraba territorio estadounidense va a quedar cerrada a la Armada estadounidense por reglamento, con Irán y Omán como quienes dictan las normas y la expresión permiso otorgado como lenguaje operativo. Así que el tráfico comercial se va a reanudar, los buques de guerra se mantendrán alejados, la zona desmilitarizada es administrada por estados ribereños. Teherán estará ahora en proceso de redactar este acuerdo para el Golfo Pérsico, posterior y Estados Unidos que Rezai prometió, cláusula por cláusula. Entonces, amigos, ¿qué va a pasar? Estados Unidos acá está entrampado, pero es muy peligroso. Vean Joe Kent incluso lo que dice, mira, él prefiere la presión económica a una nueva ronda de combates, pero lo que le preocupa es la estrategia de sanciones que esté diseñada para provocar una respuesta iraní que le dé a Washington la excusa de reanudar esta guerra. Mira, creo que básicamente estamos pidiendo a gritos que los iraníes nos ataquen. La alternativa es tajante, retirar a las fuerzas y los buques gringos de la región. Vamos a levantar el bloqueo y las sanciones en la única herramienta de presión. De lo contrario, Washington corre el riesgo de provocar la misma escalada que dice estar tratando de evitar. Es lo único que le queda a Trump para decir, pues no puede haber elecciones porque estamos en tiempos de guerra. Ya estalló todo, ya contra Rusia, ¿no? Así como Zelensky, que volvió a decir, no va a haber elecciones en tiempos de guerra. También lo que dice su viceministro de Asuntos Exteriores iraní plantea la posibilidad de una acción preventiva. ¿Qué decía Joe Kent? Mira, Qasem Garibabadi preguntaba, ¿por qué Irán siempre debería de esperar a que Estados Unidos ataque primero? Luego responde, mira, puede actuar primero Irán, en medio de la presión económica constante, del frágil panorama de la posguerra. Si las cosas se agravan más adelante, este es el video que se repetirá con un simple mensaje, ya lo sabía, ¿no? Cuidado. Y Joe Kent también dice que, bueno, la pregunta sin respuesta más grande es ¿cuánto control real tiene Donald Trump sobre la guerra en Irán? Este argumento de que Trump conocía los riesgos había rechazado previamente la presión para poder atacar Irán. Estaba serio sobre las negociaciones, lo que hace que su decisión de entrar en esta guerra sea difícil de explicar como un simple mal juicio, ¿no? Aún pienso que hay algo más potencial, que más oscuro en todo esto. Kent señalaba posible coerción o presión del lobby del buque inundible, mientras que reconocía que la propia psicología de Trump y su miedo a parecer derrotado pueden también estar manteniéndolo atrapado ahora, ¿no? Yo creo que es más el compromat que tiene de parte del buque, ¿no? Y esto es como está ahorita el petróleo, porque dicen, no, ya de acuerdo, ya fue la CIA, Rusia, todo como que se están limando las asperezas y que cae un poco, un pelín los precios del petróleo. Pero ojo con esto, porque esto es importante. La reserva estratégica de petróleo gringa cayó otros 3.7 millones de barriles solamente la semana pasada. Ya vienen 289 millones, es el nivel más bajo desde noviembre del 82. El crudo agrio descendió 191 millones de barriles, mientras que el dulce cayó 98.7 millones. Así, la reserva estratégica de petróleo se encuentra ahora tan solamente 41% de su capacidad. Washington continuó con este programa masivo de extracción. Estados Unidos sigue agotando sus reservas de petróleo de emergencia, precisamente en el momento en que se supone que dichas reservas tienen que ser útiles. La humanidad sigue siendo incapaz de planificar para la crisis del pasado. No, amigos, esto ya se acabó. Está sacando todo y ya había advertido, ¿no? Mira, la advertencia que Trump ignoró antes de atacar Irán ahora aparece una lista de verificación. Días antes de los primeros ataques, la jefa de inteligencia Tulsi Gabbard supuestamente le había dicho a Trump que asesinar a estos líderes de Irán iba a provocar un gobierno aún más intransigente, que Irán cerraría el estrecho de Hormuz, que las tropas gringas y sus aliados iban a ser atacados. Los líderes militares también le habían advertido sobre las bajas, ¿no? Que ahorita hay más de 800 supuestamente lastimados y solamente 18 que se fueron de este mundo. La disminución de las reservas de armas, las fuerzas armadas ya sobrecargadas. Trump sigue adelante de todos modos, creyendo que Irán era lo suficientemente débil como para ser derrotado rápidamente. Desde que la guerra pudiese terminar en 6 semanas, casi 6 meses después.
Hormuz sigue cerrado. Ya es un caos. El nuevo liderazgo iraní no ha cedido. 18 militares gringos ya se fueron de este mundo. 756 resultaron heridas y las bases, las reservas de petróleo, las reservas de armas gringas han sido dañadas. Trump ahora apuesta para el bloqueo naval y sanciones masivas que finalmente puedan obligar a Irán a ceder. 6 semanas se han convertido en 6 meses. Algunas de estas advertencias han envejecido mal, ¿no? No manchen, amigos. Y Marco Rubio, esto es lo que la muela, miren. Rubio ya le está diciendo a los homólogos extranjeros que los ataques se suspenden hasta después de las elecciones de mitades de mandato. Axios está informando que lo que le dijo a varios homólogos gringos, no planeaban nuevos ataques contra Irán por este momento, y así la presión se va a ejercer a través del bloqueo naval, de la nueva campaña de sanciones, ataques que seguirán sobre la mesa si es que Irán ataca primero. Se espera que la postura se mantenga al menos hasta después de las elecciones de noviembre, justo cuando se puede considerar otra campaña de todas las capitales, en las que Rubio informa ahora que saben que los ataques cesarán hasta el 3 de noviembre. Teherán ha pasado este mes diciendo a cualquiera que lo escuche que pueden resistir el reloj político gringo, y se le acaba de entregar el cronograma a través de canales diplomáticos. El apoyo a la guerra se sitúa solo en 31% con el tema del gas y un dólar más alto, y esto explica esta fecha mejor que cualquier otra cosa que esté sucediendo, ¿no? Y aparte, para también seguir produciendo misiles para ese supuesto ataque masivo. Irán, si se siguen confiando, amigos, ya se acabó. Vean esto. Irán y Omán está definiendo el futuro del funcionamiento del estrecho, y así en las conversaciones recientes que se esbozó el plan para la fase que incluye el corredor de navegación conjunto temporal, el desminado y finalmente un corredor permanente con servicios de gestión del tráfico y seguridad. Ambos países han enfatizado que la soberanía costera y aboga por una mayor coordinación con el Golfo, y así, tras estos meses de interrupciones de dos países ribereños del estrecho, van a intentar definir las normas antes de que lo hagan las potencias externas, ¿no? Y ya está, amigos, ¿se acuerdan de esto? Cuando decía George Bush, mission accomplished, ¿no? Misión completa. Ismael Bagheri se ríe, dice Scott Bessent, the final stage begin today, ¿no? Los estados finales empiezan el día de hoy, ¿no? La fase final empieza hoy. Y sí, se han burlado de los gringos en muchos sentidos, porque ¿cómo son, no? La frontera terrestre de Irán se extiende a lo largo de 5.800 kilómetros y es el doble de la frontera gringa con México. Este politólogo Robert Pape utiliza esta comparación para poder explicar por qué el bloqueo se va a resquebrajar. Washington necesita 30 a 50 mil soldados para vigilar su propia frontera con escaso éxito, y esta tiene el doble de longitud, con las fuerzas iraníes disparando contra cualquiera que lo intente. Irán se adaptará mediante corredores terrestres, tal como lo hizo Saddam Hussein, y la presión para comenzar a bombardear las estaciones de trenes es donde se cierra la trampa, ¿no? No hay manera que Estados Unidos, amigos, pueda salir de esta bien librado, ¿no? La aprobación del presidente Trump y esta guerra contra Irán alcanzan en los mínimos históricos. Reuters Ipsos dice que la aprobación gringa de la guerra de Estados Unidos y del buque inundible contra Irán ya alcanzó un nuevo mínimo histórico. Ha arrastrado consigo al índice de aprobación del presidente Trump y su peor nivel durante los dos mandatos. Los nuevos resultados también han mostrado posibles repercusiones en las elecciones de mitades de mandato de noviembre, que van a beneficiar a los demócratas que buscan recuperar la mayoría del Congreso. Y ahí está. Trump, al inicio de la guerra bien emprendido, terminaría en cuestión de semanas. Ya el viernes se cumplirán 6 meses sin que haya solución a la vista, con precios de la gasolina más altos de lo que antes de que Trump se aliara con el buque inundible para lanzar esos ataques terroristas contra Irán. En medio de las negociaciones, los gringos se están viendo cada vez peor con ojos esta guerra. Se están mostrando abrumadoramente pesimistas sobre la duración. 18 militares gringos ya se fueron, 774 están heridos y miles de iraníes están perdiendo la vida. Así que la nueva encuesta está reflejando la opinión que registrada hasta el lunes. 63% de los gringos están desaprobando ataques militares contra Irán, mientras que solamente 31% los aprueba. La mayoría de republicanos aún apoyan esto, pero su popularidad también ha caído. 69% de estos solamente la aprueban, en comparación con 77% de marzo. Y poco después de que Donaldo y el primer ministro Bibi la iniciasen el día 28 de febrero,
90% de los demócratas se oponen a estos ataques, junto con 67% de los independientes, que son los que deciden las elecciones, amigos. Y así reina el pesimismo. 83% de los gringos cree que la guerra va a durar un periodo prolongado, frente a solo 12% que piensan que terminará en pocas semanas. Y así, como zapatos de cemento que él mismo se puso, la guerra contra está hundiendo la popularidad de Trump a mínimos históricos. Solo 33% de los gringos encuestados aprueba la gestión general. Es el peor resultado de Reuters Ipsos que ha registrado de cualquiera de estas dos administraciones. Trump no se está presentando a reelección en noviembre, pero lo que está en juego son las elecciones de mitades de mandato, y esta es crucial. Una victoria demócrata de la Cámara de Representantes o el Senado va a desencadenar numerosas investigaciones sobre su administración y negocios paralelos de su familia, ¿no? Porque han sido unas ratas, amigos. Ustedes lo han visto, ¿no? Una victoria de ambas cámaras implica la posibilidad de que Trump fuera sometido a juicio político y destituido de este cargo. Y en ese sentido, la encuesta trajo malas noticias para Donald Trump y el Partido Republicano. Vean esto. En la llamada pregunta genérica sobre el partido que probablemente va a votar en la elección para la Cámara de Representantes, 35% de los gringos decía que elegirían a un demócrata, en comparación con solo 29% que dijo que votaría republicano. El 16% no sabe y 16% no planean votar. Y esta es parte, ¿no?, de la aprobación que había, ¿no? Ha bajado al 32%, y así la administración Trump, inmersos en la guerra, donde 22% del gringo considera que el problema más importante del país es la economía, el desempleo y el empleo. Amigos, y Donald Trump que dijo: me vale un comino la situación financiera de los gringos, ¿no? Yo solamente no quiero que tengan arma nuclear acá. Los iraníes, cuando él decía, pero obliteraste en tus palabras todo su programa. Entonces, ¿qué demonios? Y Erdogan califica el creciente poder regional de Turquía como una política de paz. Él afirma que quienes se oponen a ella van a prosperar en el caos, o sea, el buque. Así, Ankara asegura que él lo que busca es estabilidad, desmantelar redes criminales basadas en el derramamiento de sangre, es decir, a los del buque. La realidad es más compleja, porque en la Siria posterior a Assad, Turquía se está expandiendo en influencia militar y política, estrechando lazos con Damasco y contrarrestando al buque inundible. Para algunos, Ankara es simplemente una cuestión de orden. Para otros, se trata de la estrategia calculada para lograr mayor influencia regional y profundidad estratégica. Todo ello envuelto en discursos de paz, ¿no? Amigos, ya se acabó esto.